El bautismo. ¿Qué, quién y cuándo? ¿Qué es el bautismo? Es una señal de arrepentimiento que se practica sobre aquel que cree en Jesús como su Salvador. Se enfatiza la palabra arrepentimiento porque solo aquel que cree tener pecado en su vida y en su naturaleza puede aceptar la salvación y el perdón de pecados otorgados por Jesús. El primero en bautizar a las gentes de acuerdo a las Escrituras fue Juan el Bautista, con estos mismos enunciados. Leemos en Mateo capítulo 3, versos 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El mismo Juan hizo muchos discípulos, siempre enseñándoles que debían seguir a Cristo, e indicando que éste vendría después de él. Como leemos en Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El mismo Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Claro, Juan le reconoció inmediatamente al verle que era el Mesías que él mismo anunciaba, como podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 3, versos 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Quiénes bautizan? Cuando Jesús se preparaba para ascender al cielo luego de su resurrección, encomendó a sus discípulos que hicieran nuevos discípulos por todo el mundo y los bautizaran en su nombre, como podemos leer en Mateo capítulo 28 del 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego de la ascensión de Cristo, llegó el día en el que la iglesia empezó a ejecutar esta encomienda. Pedro se levantó y dio su primer gran discurso a una multitud, y en un mismo día, él y los demás discípulos bautizaron a unas 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 14, y del 40 al 42. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Vamos entonces al verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya aquí empezamos a ver un poco de la respuesta a la pregunta sobre el cuándo una persona puede ser bautizada, ya que todos los que creyeron fueron bautizados ese mismo día por Pedro y los demás discípulos que allí se encontraban. Otro ejemplo de que todos los discípulos y no solo los apóstoles fueron autorizados a bautizar, lo vemos en el caso de Felipe, que evangelizaba multitudes y las bautizaba. Leemos en Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora la pregunta es el cuándo. Aunque ya vemos que esto va quedando más o menos claro, el caso de Felipe y el eunuco le dan un matiz más certero. El eunuco recibió la palabra de un Felipe para él desconocido hasta ese momento, y creyó en ella, por lo cual pidió ser bautizado en ese mismo instante. Leemos en Hechos capítulo 8 del verso 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro.
y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe había sido escogido como diácono, por lo tanto era un principal dentro de la iglesia, lo cual hace a muchos pensar que este cargo le confiere la autoridad, y no basta con ser discípulo. Ya vimos antes, sin embargo, que Jesús confió esto a los discípulos en manera general. Mas, veamos otro ejemplo. He aquí la conversión y bautismo de Pablo, el cual fue bautizado por un discípulo hasta el momento desconocido llamado Ananías, en el libro de Hechos capítulo 9, del verso 10 al 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y leemos ahora en Hechos 9, 17, 18, un poco más adelante. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En conclusión, podemos afirmar conforme a la palabra de Dios que encontramos en nuestras Biblias que 1. El bautismo es el paso siguiente al arrepentimiento de los pecados y aceptación de Jesús como Salvador, y se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se practica de forma ritual con una inmersión en agua. 2. El bautismo debe ser dado a todo aquel que se arrepiente y confiesa a Jesús, siendo estos los únicos requisitos establecidos en la palabra. 3. El bautismo es practicado sobre el nuevo creyente por un creyente, es decir, por uno que ya era discípulo de Jesús, siendo este el único requisito para poder bautizar, es decir, que cualquier cristiano que esté firme en su fe y en el camino puede bautizar. 4. No se necesita un período especial de tiempo para proceder al bautismo. Lo correcto es que una vez la persona se arrepiente de todo corazón y confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, si lo desea ya puede ser bautizado. No se necesita un curso especial de catecismo o doctrina, esas cosas vienen después. Lo que sí es necesario es que se le dé una predicación del Evangelio, explicándole qué es, que entienda que va a ser salvo por medio de Jesús de sus pecados, de los cuales debe arrepentirse. Esto puede tomar una hora o un mes, dependerá de cada persona. Espero que toda esta información les haya servido y que hayamos aprendido algunas cosas nuevas e interesantes. Les motivo a que reflexionen en la palabra y que la lean pidiendo a Dios sabiduría para alcanzar entendimiento. Espero que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.